Universidad Abierta y Estancia de México, UNAM. Ingeniería en Logística y Transportes. Docente Alicia Delgadillo Hernández. Asignatura Proyecto Terminal 2. Semestre octavo. Grupo LT-LPT2-1702-B0-001. Alumno Adán Mejía Becerril. Matrícula AL 105-28-894. Correo institucional adan105-28-894 @nube.unadmexico.mx. Proyecto ejecutivo. Mi caso de estudio se desarrolla en el corporativo de Cinépolis, ubicado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Cinépolis es una empresa fundada en 1971 por la organización Ramírez y se dedica a la exhibición de películas cinematográficas, eventos deportivos y culturales. El siguiente trabajo está basado en las necesidades que se tienen en el departamento de servicios al personal de la empresa Cinépolis, y es ahí donde se cuenta con áreas de oportunidad. Por lo tanto, se detalla a continuación el proyecto Ruta de Transporte Ejecutivo Alternativo. Uno de los retos que se tienen en el departamento es poder lograr el traslado del personal corporativo mediante una ruta efectiva y puntual que permita hacer un recorrido en puntos y paradas claves con la finalidad de beneficiar a la mayor parte del personal que por diferentes necesidades, como distancia desde su hogar al centro de trabajo, por falta de vehículo u otro cualesquiera que sea el caso, les resulte difícil trasladarse. Ese corporativo está ubicado en la ciudad de Morelia y se localiza en la zona oriente de la ciudad, mejor conocida como Tres Marías. Cubre un área de 75,000 metros cuadrados y representa el 10% de una superficie total de 10 hectáreas del terreno. Estudio de mercado. Derivado del anterior y aunado al crecimiento que se ha tenido dentro del corporativo en cuanto a personal se refiere en los últimos años, el proyecto consiste en que existan dos rutas de transporte de personal que hagan un recorrido por vías principales en la capital michoacana, a fin de poder brindar el servicio a un número importante de colaboradores que viven retirados e inclusive al lado opuesto del corporativo, y así podrá ayudar a reducir los gastos personales de cada uno de ellos y minimizar la deserción por lo retirado de la fuente de empleo. Una de las herramientas esenciales utilizadas para el análisis y ayuda al proceso de la planeación es la conocida como FODA, que nos brinda información necesaria para tomar acciones y medidas correctivas en la mejora del proyecto. Conocimos con esta herramienta las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Es preciso señalar que se hicieron encuestas de campo en donde se cuestionaron prácticamente a 20 personas de varios departamentos como recursos humanos, jurídico, sistemas, comercialización, marketing, etc. En donde se hicieron varias preguntas y retomamos las más importantes como el tiempo de traslado, tiempo de transporte utilizado y aceptación de la ruta alterna cercana a sus domicilios. El resultado de la encuesta brindó datos importantes como la participación laboral del corporativo, que en este caso el 56% es personal femenino y el otro restante es masculino. Asimismo, conocimos el tipo de transporte que utiliza la mayor cantidad de la gente que trabaja en Cinépolis, que prácticamente el 84% de los encuestados lo hacen mediante un automóvil privado. También conocimos el tiempo de traslado que hacen desde sus domicilios hasta el corporativo, en donde más de la mitad de la población encuestada nos indicó que se tardan de 30 a 60 minutos. Y también conocimos la pregunta que en caso de que se hubiera una ruta alterna, estuvieran ellos dispuestos a utilizarla, y prácticamente el total de la población encuestada nos dijo que sí en forma afirmativa. Estudio técnico. De acuerdo a la información facilitada por la Coordinación de Proyectos de Recursos Humanos, se tiene una población de 756 trabajadores que prestan sus servicios en la empresa, de los cuales aproximadamente un 80% se traslada al centro de trabajo mediante el transporte de personal actual o lo hacen por sus propios medios. Con esta información se hizo una búsqueda y depuración de los domicilios de los trabajadores y se obtuvo que hay 378 colonias donde viven colaboradores en la zona poniente o retirados del corporativo, lo cual nos ayudó en el trazado de las rutas propuestas, en este caso de estudio presentado. La primera propuesta o la primera ruta es
que salgan desde el lado poniente de la ciudad de Morelia y hagan un recorrido prácticamente de forma directa, en donde el total de kilómetros recorridos hacia el corporativo son un total de 28.2. La segunda propuesta o la segunda ruta es de igual forma que salgan del lado opuesto de la ciudad de Morelia, que hagan un recorrido, pero derivando por calles y vías principales, en donde el total de kilómetros recorridos de esta ruta son 26.1. Con este diseño de la ruta de transporte de personal, se logrará de manera directa que como mínimo 70 vehículos dejen de realizar traslados unipersonales desde y hacia las instalaciones del corporativo. Adicional a ello, aquellos que utilizaban su vehículo deberán de ahorrar prácticamente el 40% en su gasto de transporte, teniendo un tiempo de traslado similar al que ocupaban para llegar a su lugar de trabajo, representando un significativo ahorro en cuanto a sus gastos se refiere. En la actualidad existe un proveedor de transporte que tiene un contrato con Cinépolis, el cual brinda el servicio del transporte de personal del cual les hablaba con anterioridad. Esta es una empresa local denominada con nombre de Óscar Castañeda Zumbo. Esta empresa cuenta con unidades Mercedes-Benz de modelo reciente, de motor diésel con capacidad para 35 pasajeros. El costo que ofrece la empresa prestadora de servicios por kilómetro recorrido diario es de 80 pesos. Y esta empresa, con esos 80 pesos, ella absorbe todos los gastos, tanto de mantenimiento, seguro, conservación de las unidades. Y es precisamente con la empresa de transporte con la que se pretende hacer ese estudio o este proyecto realizado, en donde, tomando como base el trayecto de ambas rutas y de acuerdo al total de kilómetros recorridos, el escenario es el siguiente. En el layout número 1, mediante el total de kilómetros recorridos, que es de 28.2, el costo total serían de 2.256 diarios. En la ruta número 2, el total de kilómetros recorridos, 26.1 por el costo por kilómetro, el costo total son 2.088 pesos. Estudio financiero. En el caso de la puesta en marcha del proyecto con la empresa proveedora del servicio del traslado que actualmente se tiene, que es Óscar Castañeda Zumbo, y tomando como base el costo que anteriormente se presentó, la empresa subsidiará en su mayoría los gastos de operación de dicho escenario. Es decir, el empleado pagará un costo que equivale a 16 pesos por vuelta, considerando que la tarifa oficial del transporte público en Morelia es de 8 pesos actualmente. Y la empresa cubrirá el resto, de tal forma que el análisis de esta información y la comparativa nos arroja el primer escenario, el cual proyectamos desde inicio a un horizonte de 5 años en costos, calculados por día, mes y año, con un ajuste en la cuota de forma anual, misma que se calcula de forma gradual para no impactar a los usuarios. Se muestra también el análisis proyectado de la misma manera de los costos que cubriría la empresa para poder brindar dicho servicio, calculando el ajuste de un incremento del 5% por año en base a la inflación general promedio anual. Por otro lado, se hizo la comparativa de los recursos aportados por la empresa y en la primera gráfica se muestra el costo que se tendría por los 5 años rentando el servicio pero sin la aportación del empleado. Y el segundo gráfico se muestra el costo que se tendría en la compra de los 2 autobuses, pero de igual forma sin la aportación del trabajador. Y como se muestra la comparativa, pues la inversión total en el primer escenario es significativamente baja a el costo real que se tiene en el supuesto de comprar las 2 unidades para las 2 rutas propuestas. En esta otra representación se muestra el análisis mediante la comparativa que se hizo con los recursos obtenidos por la empresa, pero ya con la participación del trabajador. De igual forma, el costo que cubriría el empleado sería el mismo en ambos escenarios, que es de 16 pesos por persona, pero los gastos operativos que se devenguen después de ese gasto serían cubiertos por la empresa. Y tal como nos lo muestra la gráfica, en la primera opción, en la inversión que haría la empresa, pero rentando el servicio de las 2 rutas propuestas, contra el costo real que se tuviese en el supuesto de comprar las 2 unidades
dando el servicio en las dos rutas, pues realmente el costo es muy significativo en un escenario con respecto al otro. En este panorama, la adquisición de las dos unidades de transporte se calcularon los costos por un periodo de 5 años, mismo que implica el consumo de combustible, seguro de gastos de las unidades, los dos choferes en un supuesto en nómina por el tiempo estimado, y en la información financiera de ambos escenarios existe una comparativa entre ellas respecto a los costos que se generará de forma anual para ambos. En dicha información analizamos los costos reales de cada escenario y la comparativa ya refleja el impacto directo menos los ingresos obtenidos por las aportaciones de los empleados. Estudio de externalidades. La ciudad de Morelia se clasifica como aglomeración urbana y aunque cuenta con importantes vías de comunicación y transportes como el transporte ferroviario, el transporte aéreo y el transporte terrestre, estos no son suficientes ante la falta del transporte público, como en el caso de estudio presentado. De acuerdo al análisis financiero realizado anteriormente y tomando en cuenta la población de trabajadores y haciendo una estimación promedio del costo que tendrían que desembolsar por usar el automóvil particular para el traslado hacia el corporativo, mostramos la tabla siguiente, que es el sueldo menos el gasto realizado en automóvil en la ruta número 1 y en la ruta número 2, en donde el promedio quincenal del gasto realizado de cada colaborador es de 5,900 pesos más menos, que esto es el gasto presentado, obedece al mantenimiento y la conservación del automóvil en estos casos. El dejar el automóvil para usar el transporte del personal genera un impacto positivo hacia el medio ambiente, si tomamos en cuenta que dejarían de circular a diario un aproximado de 70 automóviles y dejando de emitir más de 140 kilómetros de dióxido de carbono a la atmósfera, ya que un automóvil por cada 10 kilómetros de recorrido puede producir entre 2,5 y 3,5 kilogramos de dióxido de carbono. Factores que influyen para la proyección del proyecto. Si bien se tiene un transporte de personal el cual traslada a un número importante de empleados de Plaza Morelia hacia el corporativo, por la ubicación y aunado a la falta de transporte público que brinde el servicio en dicha área, el solo hecho de contar con una sola ruta representa un gasto adicional a los colaboradores que viven alejados de la plaza, impactando directamente a su economía, teniendo que incrementar su gasto diario al tener que tomar más de un transporte, ya sea colectivo o taxi, para el traslado hacia el punto de salida. Conclusiones. Justificación de llevar a cabo este modelo de proyecto. A la empresa le cuesta menos invertir en dicho proyecto si tomamos en cuenta que, al contar con un servicio de transporte efectivo, económico y cercano al domicilio del trabajador, bajará la rotación del personal. Por lo anterior, cabe destacar que en Morelia existe un alto índice de desempeño